Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Momento de compartir la información, los temas más importantes de esta jornada. En el 30 de la TDA, en el 22 de Supercanal también estamos en vivo y también nos pueden seguir a través de las redes sociales. Como siempre les digo, estamos en Facebook en señalu.tv y también estamos en Twitter señalutv. Hay mucha información para esta jornada que se desprende, podríamos decir, del ámbito judicial, en el ámbito nacional, porque debido el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, después de haber sido desaforado ayer en el Congreso de la Nación, bueno, hoy efectivamente ya está preso. Y por el otro lado, en el ámbito provincial se está llevando en estos momentos adelante el jury de enjuiciamiento contra la fiscal viajera, así la denominaron. Estamos hablando de Anabel Orozco. Rápidamente vamos con los títulos más importantes de esta jornada. Bienvenidos. Julio Devido preso en Ezeiza. Tras quedar sin fueros por decisión de la Cámara de Diputados, el exministro de Planificación Federal, Julio Devido, se entregó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Pi y luego fue trasladado al Hospital Penitenciario de Ezeiza, donde permanecerá hasta que la justicia defina su lugar de detención. Al llegar a Comodoro Pi, Devido le envió un mensaje a la diputada nacional Elisa Carrió: "Mándenle champán a la doctora Carrió", aseguró el exministro. Se los decía anteriormente, ayer la estamos viendo en fotos, juicio a la fiscal viajera en estos momentos. Con pronóstico de definición final, se realiza en estos momentos el debate por el jury de enjuiciamiento de la fiscal Anabel Orozco. Será en el Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia, donde serán presentes los integrantes del jury, es decir, los 7 miembros de la Corte Provincial, 7 legisladores del oficialismo y 7 de la oposición, conocida como la fiscal viajera. Se decide hoy si la echan o se queda en el Poder Judicial y si podrá o no jubilarse como magistrada. El gobierno pagará ítem zona en una cuota. Los representantes del SUTE y del gobierno se sentaron por primera vez en la Subsecretaría de Trabajo luego de que el sindicato de docentes cambiara su dirigencia. Desde el Ejecutivo se presentó un proyecto para pagar las deudas correspondientes al ítem zona que mantiene el gobierno con los trabajadores en una cuota y antes de fin de año. Enríquez, que es el secretario general del SUTE, adelantó que la propuesta se evaluará en plenarios y la respuesta se dará en la próxima reunión el 3 de noviembre. Con respecto a las discusiones salariales, no hubo avances en esta reunión. Bienvenidos nuevamente, comenzamos con el desarrollo informativo de esta jornada y tenemos que hablar de la situación del ex ministro de Planificación del gobierno kirchnerista, es decir, Julio Devido, porque ya está preso en Ezeiza. Fueron 176 los votos afirmativos ayer en la Cámara Baja de la Nación para quitarle el privilegio de fuero justamente al diputado nacional y solamente una abstención se obtuvo ayer en esta discusión que hay en la Cámara Baja, a favor o en contra de quitarle los fueros a el diputado nacional. Bueno, finalmente la Cámara se los quitó, estos privilegios parlamentarios, al ex ministro kirchnerista y automáticamente, ¿qué pasó? Se conoció que Gendarmería, se conoció a través de los medios de comunicación, porque ayer todas las miradas estaban enfocadas en esta situación. Los gendarmes ingresaron a la vivienda de Devido en el barrio residencial de Palermo, allí vive, para arrestarlo. Pero el ex ministro de Planificación ya no estaba en ese domicilio porque en ese mismo momento se estaba entregando en el Palacio de Tribunales Federales de Comodoro Pi. Al atardecer arribó a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza bajo un fuerte operativo de seguridad y además la custodia de todos los medios de comunicación que siguieron minuto a minuto lo que pasaba con el ex ministro kirchnerista. Fue alojado allí previa realización de estudios médicos en la unidad hospitalaria del penal. Lo único que dijo Devido en un contacto previo que tuvo al ingresar a tribunales fue: llévenle un champán a la doctora Carrió, teniendo en cuenta que la diputada, festejó la
detención del diputado kirchnerista que ahora ya no tiene fueros. Su abogado Maximiliano Rusconi descartó que Devido vaya a hablar para involucrar a otros exfuncionarios y advirtió que esas maniobras son extorsiones. Que podía haber sucedido sin el mamarracho de lo que sucedió en el Poder Legislativo. ¿Por qué va preso? Así que hoy explicó, se remitió un escrito donde explicamos absolutamente la falta de responsabilidad del señor Devido. Todo a esto nunca se negó y esto podía haber sucedido sin el descrédito del Poder Legislativo que sucedió hoy de la mañana, que fue un escándalo institucional. Mire, debe ser un récord histórico el hecho de que un diputado, al cual ni siquiera se le había llamado indagatoria, es decir, no se había escuchado indagatoria, se le pida el desafuero y se le pida la detención. Eso, no conozco un ejemplo más paradigmático de violación del Estado de Derecho. ¿Cómo? O sea, si había algo que era una profecía autocumplida, era esto, cuando diputados, ministros pidiendo la detención de un diputado. Es un escándalo, digamos. Ustedes, el periodismo tiene que esforzarse por transmitirle a la comunidad que esto es un escándalo. Mire, ¿sabe qué? En el Estado de Derecho las penas se aplican luego de una condena. El periodismo, los diputados, los funcionarios no pueden aplaudir penas sin condena. Esto es un desastre, está mal, tienen que decirlo, sean responsables periodísticamente. Bueno, allí estaba la defensa del abogado querellante, justamente quien está representando al exministro de Planificación, Julio Devido, recordemos, preso actualmente en la cárcel de Ezeiza. Los que no se presentaron en el recinto ayer para votar a favor o en contra del desafuero de Julio Devido fueron justamente los legisladores del Frente para la Victoria y plantearon un comunicado ellos de por qué no se hicieron presentes y lo hicieron público a través de la cuenta de Twitter que tiene el Frente para la Victoria o los diputados del Frente para la Victoria. Vamos a ver lo que decían, justamente es una parte nada más, decía Héctor Recalde: nosotros no queremos convalidar con nuestra presencia en la Cámara este hostigamiento, decía el Twitter oficial del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, diputados. Y después, ¿quién aparece? Bueno, quien ha sido la principal denunciante de no solamente Devido, sino de todo el circuito de corrupción K, como ella lo ha denominado en varias oportunidades. Devido es más importante que Cristina, decía la diputada Lilita Carrió. Tendría que hablar de lo que le robó a la nación. Y no solamente se quedó con estas declaraciones, Lilita, que además estaba en vivo allí en el recinto, ella además tuiteaba de esta manera, ¿no? El gran coimero en todo el estado fue Devido, la plata que cobraba era toda de Kirchner. En 2004 ya estaban prendidos de la energía estatal, decía Lilita Carrió, que es una de las máximas denunciantes del kirchnerismo. Y luego votaron y también hacían públicos sus argumentos los legisladores nacionales por la provincia de Mendoza. Por ejemplo, Soledad Sosa: la ausencia del Frente para la Victoria en esta sesión muestra que no pueden ser oposición al gobierno de ajuste y de la reforma antipopular permanente. También otro de los que hacía públicos sus argumentos es el diputado Luis Petri. Si el Congreso no le quitaba los fueros a Devido, terminaba siendo cómplice, decía allí Luis Petri. Y Graciela Cousinet, que es también diputada de Libres del Sur: generalmente no pienso en blanco y negro, pero hoy está claro, ¿estás a favor o en contra de la corrupción?, decía la diputada mendocina. Esto es más o menos algunos de los argumentos que se hacían público a través de las redes sociales ayer, mientras inclusive se estaba votando en vivo en el mismo momento en la Cámara Baja de la Nación si le quitaban los fueros de privilegio al exministro de Planificación, Julio Devido. El que también opinó, pero lo hizo en vivo, es el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Esto decía respecto al desafuero de Devido. A mí yo tengo gusto a fósforo un poquito, como se dice vulgarmente, con los temas de justicia de corrupción, porque llegan medio tarde, ¿no? Llegan muy tarde con respecto a cuando cuando se originaron los hechos, ¿no? Y en ese sentido creo que la justicia federal en particular está muy en deuda con la Argentina, ¿no? Es decir, acá también tenemos exfuncionarios procesados.
y bueno, están muy lentas esas causas. El caso del intendente de Guaymallén, Lobos, del ex intendente de Guaymallén, el caso de López Puelle en Luján, en el caso del propio ex gobernador, algunos ministros. Ha sido muy lento y no se ha avanzado casi nada, ¿no? Es decir, el único caso que se avanzó y que todavía no lo elevan a juicio, aunque se ha avanzado bastante en los procesamientos, es el de Salgado en Santa Rosa, pero todavía no se eleva a juicio, cuando en realidad es una investigación muy clara. Cheques, se daban cheques sin tener fondos, no habían comprobante de qué se recibía a cambio el Estado por esos cheques que se daban, un montón de cosas que todavía no terminan de esclarecerse, ¿no? Ojalá que se vaya más rápido, ¿no? Ojalá que se vaya más rápido también en el plano provincial. Bueno, allí estaba también la palabra del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, respecto a lo que está pasando en estos momentos en el ámbito nacional y la detención de Julio Devido. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Como hacemos todos los jueves, enseguida nos vamos a meter con los datos del ámbito económico, porque ya se conocieron los datos del mes de septiembre de la canasta básica alimentaria, de la canasta básica total. ¿Qué pasa con la economía después de las elecciones? Aumentó el mismo lunes un 10-12% los combustibles y ya anunció Aranguren que el 1 de diciembre aumenta 50% el gas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer frente los argentinos a todos estos aumentos? Se los contamos enseguida, por supuesto, con nuestros economistas de la Fundación Ideal. Ya está Pablo Salvador aquí con nosotros. Corte ahora, ya venimos.